Bienvenidos y bienvenidas a una nueva inmersión a fondo. La verdad es que es un verdadero placer tener a nuestra audiencia aquí nuevamente para diseccionar ideas que francamente tienen el potencial de cambiar la forma en la que entendemos nuestra propia mente. Y nuestro cuerpo, claro. Hola, ¿qué tal? El placer es mío. Y sí, totalmente de acuerdo. Hoy tenemos entre manos un análisis verdaderamente revelador y me atrevería a decir que bastante revolucionario. Vamos a sumergirnos en unos extractos fascinantes de un libro llamado Identity Lift, The Biology of Personal Transformation. Un título que ya de por sí promete bastante. Promete y cumple. Y la misión de nuestra exploración de hoy, para quienes nos escuchan, es muy clara, pero también rompe muchísimos esquemas. Queremos descubrir por qué el aprendizaje constante, la adaptación y el crecimiento personal no dependen en absoluto de la fuerza de voluntad, que es algo que, bueno, nos han vendido la industria del desarrollo personal durante décadas. Exacto. Nos han dicho que todo es cuestión de querer es poder. Eso es. Y hoy vamos a ver que no, que depende de la biología pura y dura. Y para ser más específicos, de la regulación de nuestro sistema nervioso. Es un enfoque que, desde luego, cambia las reglas del juego por completo. Porque, a ver, durante muchísimo tiempo el mensaje dominante, casi omnipresente, diría yo, en nuestra cultura del esfuerzo, ha sido que si alguien no logra alcanzar un objetivo o no consigue cambiar un hábito, es simplemente porque no se ha esforzado lo suficiente. Ya te tachan de perezoso directamente. Totalmente. Se asume que le falta disciplina o que su deseo de mejora no era verdaderamente genuino. Sin embargo, los textos que vamos a analizar hoy desmantelan esa idea desde la mismísima raíz. Es un alivio escuchar algo así, la verdad. Para quienes buscan aprender o liderar equipos o simplemente mejorar constantemente en sus vidas, este es un cambio de paradigma gigante. Para visualizar el problema actual, me gustaría que imagináramos a una persona intentando acelerar un coche deportivo de última generación. Me gusta esta analogía. A ver, Pues imagínate que pisa el pedal a fondo, buscando la máxima velocidad, pero resulta que tiene el freno de mano puesto. ¿Qué ocurre ahí? pues que no va a ir a ninguna parte. Exacto. El motor ruge de forma ensordecedora, se gasta muchísimo combustible, hay una fricción terrible, huele a goma quemada, pero el coche apenas avanza unos metros y eventualmente el motor revienta. Claro. Ese freno de mano invisible tenemos que levantar el capó y entender las dinámicas biológicas que están ocurriendo ahí debajo. Me parece una metáfora absolutamente perfecta para ilustrar lo que ocurre en nuestro interior. Ese freno de mano del que hablas no es un defecto de carácter, ni es pereza ni falta de ambición. Es de hecho una respuesta biológica increíblemente sofisticada y programada por millones de años de evolución para mantenernos con vida. Claro, es pura supervivencia. Eso es. Y eso es lo que hace que el material de este libro sea tan vital. No estamos hablando de conceptos abstractos o de visualizar el éxito o repetir frases motivacionales frente al espejo. Estamos hablando de pura fisiología. De cables y hormonas, por así decirlo. Literalmente. De cómo un estado del cuerpo dicta de forma medible lo que la mente puede llegar a concebir o aprender. Si el cuerpo dice peligro, la mente no puede decir crecimiento. Es imposible. Vale, vamos a desgranar esto un poco, porque el libro plantea una premisa en el capítulo 2 que es como un jarro de agua fría, de esos que te despiertan de golpe. Afirma textualmente que el sistema nervioso decide que es posible. Es una afirmación muy potente. Muchísimo. Nos dice que ni el intelecto, ni los brillantes títulos académicos que alguien pueda colgar en la pared, ni siquiera la ambición más férrea importan. El sistema nervioso tiene la última palabra. Es decir, que nuestro cerebro prioriza por encima de cualquier otra cosa en el mundo la supervivencia inmediata. Por encima de todo. Antes que el éxito financiero o la creatividad artística o antes que ser la persona más productiva de la oficina. Si hay una amenaza percibida, todo lo demás pasa a un segundo o tercer plano de forma automática. Así es. Y aquí es vital entender cómo ocurre esto a nivel neurológico, para no quedarnos solo en la teoría. Para entenderlo bien, hay que mencionar a la amígdala. La famosa amígdala, sí. Esa es. Es una pequeña estructura en el centro del cerebro, con forma de almendra, que funciona, digamos, como nuestro sistema de alarma de incendios particular. Su único trabajo las 24 horas del día es escanear el entorno buscando amenazas. No descansa nunca. Nunca. Cuando el sistema nervioso está operando en lo que llamamos modo de supervivencia, motivado por una tensión constante o un estrés crónico, esta amígdala se dispara. Y cuando la alarma suena, el cerebro experimenta un cambio drástico en la distribución de sus recursos energéticos.
Ocurre lo que en neurociencia se considera una especie de apagón parcial en la corteza prefrontal. Espera un segundo. Un apagón parcial. Madre mía. ¿Qué significa eso exactamente para alguien que está intentando trabajar o aprender algo nuevo? Pues significa que las luces se apagan en la zona más avanzada del cerebro. Literalmente. La corteza prefrontal es la responsable de las funciones ejecutivas, o sea, la toma de decisiones complejas, la visión estratégica, la resolución de problemas a largo plazo, la empatía, la creatividad. Todo lo que nos hace rendir bien en el trabajo, básicamente. Exactamente. Todo eso requiere muchísima energía y sobre todo requiere un entorno seguro. Cuando la amígdala detecta peligro, el cerebro apaga esas funciones superiores porque francamente no las necesita para huir de un depredador. Claro, si te persigue un oso no te pones a hacer derivadas. Eso es. No necesitas diseñar un plan de negocios a 5 años vista si un león te está persiguiendo. Necesitas que la sangre vaya a las piernas para correr o a los brazos para luchar. El problema es que hoy en día el cerebro reacciona igual ante un león que ante una bandeja de entrada llena de correos sin leer. Pero, a ver, llevamos toda la vida escuchando el discurso de que hay que forzar la máquina. El famoso el que algo quiere, algo le cuesta, y que la presión crea diamantes, y todas esas frases hechas. Sí, frases que hacen mucho daño, por cierto. Total. Nos están diciendo que todo ese esfuerzo bajo estrés crónico es biológicamente contraproducente. Total y absolutamente contraproducente. Y esto explica el famoso síndrome del trabajador quemado o el burnout en entornos de alto rendimiento. Vemos a directivos o a creativos de élite que de repente un día chocan contra un muro. Que se quedan en blanco de repente. Exacto. Se quedan en blanco. Y no es que hayan perdido su talento o su inteligencia. Es que su corteza prefrontal está literalmente desconectada por la sobrecarga de estrés. Hay un concepto en el texto que ilustra esto de una forma que a mí me dejó pensando muchísimo. Dice textualmente, cuando el cuerpo se siente amenazado, el futuro desaparece. Solo existe la reacción inmediata. Es brutal. Es una cita fantástica. Da el libro de un profesional intentando construir un negocio o liderar un proyecto importante, pero haciéndolo con un sistema nervioso completamente desregulado. En ese estado de hipervigilancia, cada correo electrónico del jefe se percibe biológicamente como un tigre dientes de sable. Tal cual. Cada cliente que solicita un cambio parece una amenaza a la integridad física y cada pequeño error en una presentación se interpreta como un fracaso catastrófico que amenaza la propia existencia. Todo pasa por el filtro del peligro mortal. Lo verdaderamente fascinante aquí es que desde fuera alguien podría observar a ese profesional y emitir un juicio muy duro. Podría pensar que le falta capacidad de liderazgo, que es demasiado irascible, o que simplemente no tiene talento para gestionar la presión del puesto. Claro, se le juzga por el comportamiento externo. No se trata de una falta de capacidad intelectual, es un estado biológico interno. Su cerebro está ejecutando a la perfección el programa de supervivencia. Sin la perfección interna de seguridad física, el crecimiento o la innovación no es que sean difíciles, es que son biológicamente imposibles. Es que no hay energía para ello. Ninguna. La corteza prefrontal se niega a invertir energía en diseñar una estrategia innovadora si el sistema nervioso le está gritando que el organismo podría no sobrevivir al final de la jornada laboral. Y justo aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque el capítulo 6 del libro da un paso más allá y conecta toda esta supervivencia con la propia identidad de la persona. Este punto es clave. Nos dice que la identidad no es solo una etiqueta mental, no es solo cómo nos describimos en una entrevista de trabajo o en un perfil social. La identidad influye directamente en la biología física. El texto detalla cómo una identidad basada en el estrés constante altera los niveles de cortisol en sangre, paraliza la digestión, debilita el sistema inmunológico e incluso cambia la postura corporal. Sí, encogiendo los hombros y todo eso. Eso es, nos lleva a tener una respiración muy superficial. Pero ¿cómo ocurre esto a nivel puramente físico? Porque claro, suena casi a magia que un pensamiento sobre quiénes somos altere el estómago. Es pura fontanería biológica, nada de magia. Cuando la identidad de una persona gira en torno a ser, digamos, el que siempre está apagando fuegos o el que trabaja mejor bajo presión extrema, el sistema nervioso simpático, que es el acelerador del cuerpo, está siempre pisado a fondo. Como el coche del principio.
Exacto. Fisiológicamente el cerebro desvía el flujo sanguíneo de los órganos internos como el estómago o los intestinos y lo manda a las extremidades para preparar la lucha o la huida. Por eso la digestión se detiene. Digerir la comida no es una prioridad cuando estás en peligro. Tiene todo el sentido del mundo, claro. Y el sistema inmunológico también se suprime para ahorrar energía. La postura se encorva instintivamente para proteger los órganos vitales del pecho como el corazón y los pulmones. Es como si el cuerpo moldeara su forma física y su química interna para encajar en la historia de tensión que la persona se está contando a sí misma. A ver si lo entiendo bien. Si el cuerpo está en este estado de asedio constante, intentando protegerse a toda costa, ¿qué pasa cuando esa misma persona decide que quiere cambiar, aprender un nuevo idioma o ser un líder más empático? Pues que el cuerpo dice que no. Esta es la base de la neuroplasticidad, de reprogramar el cerebro que tanto se ha puesto de moda. Pero, ¿cómo encaja todo eso con la necesidad de sentirse a salvo? Pues mira, esa es la pieza del puzzle que suele faltar en la inmensa mayoría de los enfoques de desarrollo personal. El principio de Hebb explica la mecánica pura. Si repites un pensamiento o una acción, las neuronas fortalecen su conexión y automatizan ese hábito. Pero la aportación crucial de Identity Lift es el contexto ambiental interno. El terreno, digamos. Eso es, para formar estas nuevas conexiones neuronales de manera eficiente, para que esa famosa neuroplasticidad realmente funcione, el cuerpo necesita sentirse seguro. La neuroplasticidad es un lujo biológico, requiere muchísima energía, que no tiene si estás huyendo. Es de locos, porque esto echa por tierra tantas prácticas populares. Imaginemos la típica escena de las películas o de estos seminarios de motivación intensos donde alguien se pone frente al espejo con el corazón a 1000 por hora por la ansiedad, gritándose a sí mismo: «Soy una persona de éxito, soy imparable». Sí, es una imagen muy típica. Según esta base biológica, ese esfuerzo es completamente inútil, ¿verdad? Es un gasto de energía absolutamente estéril. Intentar forzar una nueva mentalidad o adoptar afirmaciones positivas mientras el cuerpo está inundado de cortisol y adrenalina es como intentar plantar semillas en un asfalto ardiendo. Qué buena imagen. El cerebro cognitivo puede estar repitiendo las palabras maravillosamente, pero la amígdala está gritando peligro a todo pulmón. Y la alarma siempre, siempre gana. El cerebro rechaza esa nueva narrativa porque la información sensorial que le llega del cuerpo no coincide con las palabras. Claro, hay una disonancia brutal. Brutal. Solo cuando logramos un sistema nervioso regulado a través de una respiración diafragmática profunda, bajando el ritmo cardíaco, el cerebro asume que no hay amenazas. Y es entonces y solo entonces cuando verdaderamente se vuelve adaptable y receptivo para el crecimiento y el cambio de identidad. Entonces, a nivel práctico, ¿qué significa todo esto? Significa que por fin podemos entender de manera científica por qué fracasan de forma tan estrepitosa esos intentos de cambio radical que vemos continuamente. Esos propósitos de año nuevo que no duran ni una semana. Exactamente. Pensemos en esos momentos donde alguien decide darle un giro de 180 grados a su vida. Se proponen una dieta hiperestricta de un día para otro o deciden que a partir de mañana se levantarán a las 5 de la madrugada para correr 10 kilómetros cuando su actividad más intensa era ir del sofá a la nevera. Sí, pasar de 0 a 100 en un segundo. Invariablemente a los pocos días abandonan. Y la sociedad o incluso ellos mismos los castigan diciendo que son débiles o que no tienen fuerza de voluntad. Y es una visión profundamente injusta y además biológicamente hablando totalmente incorrecta. El capítulo 5 del libro aborda este fenómeno de una forma magistral al hablar de la resistencia. La resistencia al cambio, sí. Cuando alguien intenta un cambio tan sumamente drástico, surge una resistencia feroz. Empieza la procrastinación severa. Surgen dudas paralizantes o aparece una urgencia irrefrenable de volver a devorar comida basura o de quedarse en la cama. Y solemos catalogar esto como un defecto moral. ¿Es que no valgo para esto? Aunque lo familiar sea un hábito destructivo, como fumar o trabajar 14 horas diarias, el cerebro tiene un registro de datos que dice: oye, haciendo esto hemos sobrevivido hasta el día de hoy. Mejor no lo toques. Eso es. El cambio radical, por definición, introduce un nivel altísimo de incertidumbre. Y para la amígdala, la incertidumbre no es una apasionante oportunidad de aprendizaje y crecimiento personal, como dicen en LinkedIn. Ni de broma. La incertidumbre es la oscuridad donde se esconden los depredadores. Es un peligro mortal. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que la conclusión es profundamente liberadora. Esos cambios drásticos disparan todas las alarmas internas. El sistema nervioso entra en pánico absoluto,
y toma el control de las operaciones para restaurar el equilibrio anterior, lo que en biología se conoce como homeostasis. O sea que el cerebro sabotea activamente nuestros propios planes. Completamente. Hace que la persona sienta un cansancio irreal para que apague el despertador, o genera un pico de ansiedad que solo se calma abandonando esa dieta estricta. Todo para devolver al organismo a la zona conocida, a la cueva segura de la supervivencia. Vaya tela. Por lo tanto, el crecimiento personal duradero nunca se va a lograr mediante una confrontación violenta y exhaustiva contra nuestros propios hábitos. No es una guerra civil interna, es un proceso mucho más sutil de comunicación con nuestra biología, enviando señales de seguridad. Y la solución que propone el capítulo 4 para lograr esta comunicación me parece de una elegancia tremenda. Si el cambio radical asusta a la amígdala, la estrategia es pasar por debajo de su radar, literalmente. Me encanta esa forma de verlo. El libro habla de los microcomportamientos. En lugar de intentar cambiar toda una rutina vital en 24 horas, el enfoque se basa en introducir acciones minúsculas. Una caminata de apenas 10 minutos sin el teléfono móvil. Un solo vaso de agua al despertar antes del café. O 3 respiraciones conscientes y profundas antes de encender el ordenador portátil en la oficina. Pequeñísimos ajustes. El autor los llama votos silenciosos. Es un término muy poético para describir un proceso neurológico muy preciso. Son acciones tan sumamente pequeñas y poco amenazantes que la amígdala ni siquiera las registra como un peligro. No disparan la alarma. Pasan desapercibidas. Exacto. Pero aquí está la clave. Por repetición constante, estos microcomportamientos empiezan a construir una montaña de evidencia empírica. El cerebro es una máquina de recolectar pruebas. Al repetir estas acciones día tras día, manteniendo el ritmo cardíaco bajo y la respiración estable, el cuerpo asimila que estas nuevas rutinas son completamente seguras. Y ahí es cuando ocurre la magia. Ahí es. Poco a poco y casi sin darse cuenta, el individuo empieza a adoptar una nueva identidad orientada al crecimiento, y lo hace sin haber despertado jamás a la bestia del pánico interno. Es una estrategia brillante, la verdad. Llevando toda esta teoría a la realidad cotidiana de nuestra audiencia, porque hablamos de personas que a menudo necesitan absorber volúmenes inmensos de información, profesionales que preparan reuniones complejas de alto nivel, o mentes inquietas que buscan mantenerse al día en industrias que cambian a la velocidad de la luz. Un perfil muy exigente consigo mismo. Total, y a menudo en estos entornos se le exige a la mente que procese y rinda a velocidades vertiginosas, sin prestar la más mínima atención al envase que la contiene, al cuerpo. Pero el mensaje cristalino de esta exploración de hoy es que antes de intentar forzar la mente para aprender o rendir más, hay que regular el cuerpo físico. No hay atajos para eso. Es como intentar construir un rascacielos sobre un terreno que está sufriendo un terremoto constante. Da exactamente igual lo buenos que sean los ingenieros, el edificio se va a caer sí o sí. Esa es la metáfora exacta. Y la aplicación metodológica más rotunda de esto la encontramos en el protocolo de 21 días que detalla el libro en el capítulo 7, conocido precisamente como Identity Myth. Es sumamente revelador observar cómo está estructurada esta intervención práctica. Porque rompe con lo que uno esperaría, ¿verdad? Totalmente. Uno esperaría encontrar de inmediato en el día 1 ejercicios de productividad extrema o visualizaciones complejas o técnicas agresivas de gestión del tiempo. Sin embargo, el protocolo dedica su primera semana entera pura y exclusivamente a la regulación del sistema nervioso. Vaya tela. O sea, una semana entera solo preparando el terreno. 7 días donde, según leí, está terminantemente prohibido intentar reprogramar pensamientos o fijar grandes metas. Prohibidísimo. ¿Qué se hace exactamente en esa primera fase si no se puede pensar en metas ni en ser productivo? Pues se hacen cosas que a un adicto a la productividad le parecerían una absoluta pérdida de tiempo, pero que son el cimiento innegociable de la neuroplasticidad. Como por ejemplo, La primera semana se centra únicamente en optimizar la calidad del sueño, en observar el entorno físico, sin emitir juicios, en la hidratación celular y en practicar ejercicios de respiración para activar el sistema nervioso parasimpático, el encargado de la calma. poner el freno de verdad. Eso es. El objetivo es que el cuerpo empiece a emitir señales químicas continuas de seguridad. Hasta que la fisiología no demuestre que está a salvo, intentar el crecimiento intelectual es una batalla perdida de antemano. Es un prerequisito que no se puede saltar. Es literalmente como preparar la tierra antes de plantar una semilla. Si la tierra está congelada, compacta o llena de toxinas, da exactamente igual que tengas la semilla más cara y modificada genéticamente del mundo, simplemente no va a germinar. No hay manera.
Y lo verdaderamente hermoso de este proceso de respetar estos tiempos biológicos es el destino final al que nos lleva en el capítulo 8. El texto lo bautiza con una palabra que me encanta: inevitabilidad. Un concepto precioso. Cuando el sistema nervioso está calmado de forma crónica, cuando está bien regulado y el cuerpo ha dejado de librar esa batalla constante contra sí mismo porque ya no percibe su propio entorno de trabajo como una selva llena de amenazas, pues ocurre algo extraordinario. Ocurre que la fricción de la que hablábamos al principio del coche desaparece por completo. Ese es el concepto de la inevitabilidad. Ya no hay freno de mano. Exacto. Cuando la identidad y la biología están alineadas en la seguridad, las acciones orientadas al crecimiento, al aprendizaje y al bienestar ya no requieren esa hercúlea fuerza de voluntad. Simplemente ocurren de forma natural. Fluyen. Fluyen. Sentarse a estudiar, ir a entrenar, tomar decisiones empresariales difíciles con claridad mental, todo eso se vuelve inevitable. Ya no es una imposición de la mente sobre un cuerpo que se resiste, sino que fluye como la expresión natural de una identidad biológicamente estabilizada. El esfuerzo agónico desaparece de la ecuación. Es que suena hasta relajante solo de pensarlo. Y creo que todo esto plantea una pregunta importante a modo de síntesis. Si observamos con perspectiva todo lo que hemos desgranado en estos minutos, nos damos cuenta de que el desarrollo personal, el aprendizaje continuo y la evolución humana son en su raíz más profunda procesos puramente biológicos. No filosóficos. Claro, históricamente y sobre todo en Occidente, hemos tratado el crecimiento como un ejercicio exclusivamente intelectual, filosófico o incluso moral, pero es biología celular. Al final somos animales. Efectivamente. Si ignoramos la regulación de nuestro sistema nervioso y las señales primitivas de seguridad que debemos enviarle a nuestro organismo, cualquier intento de mejorar, de ser más productivos o de transformarnos, será inútil. Será construir sobre arena movediza. La seguridad fisiológica interna no es un lujo o un capricho del bienestar moderno. Es el cimiento absoluto e insustituible de cualquier transformación humana real y duradera. Es una conclusión contundente, fundamentada y sumamente clara para que la gente empiece a aplicarla desde hoy mismo. Y antes de cerrar definitivamente nuestra exploración, hay un pensamiento provocador que quiero dejar sobre la mesa para que nuestra audiencia lo reflexione por su propia cuenta. Adelante, a ver. A lo largo de este análisis, hemos visto de manera irrefutable que nuestra fisiología interna y nuestro nivel de estrés dictan nuestra capacidad biológica para tener una corteza prefrontal activa, para imaginar un futuro, aprender conceptos complejos y, en definitiva, crecer. Eso ha quedado clarísimo, sí. Ahora bien, si eso es una verdad absoluta a nivel neurológico individual, ¿hasta qué punto el diseño físico y cultural de nuestros entornos modernos está limitando en secreto nuestra evolución? Uf, qué buena pregunta. Pensemos detenidamente en las oficinas de plano abierto, donde decenas de personas teclean, hablan y generan un ruido constante e impredecible. Pensemos en el caos acústico y el tráfico agresivo de nuestras ciudades. Pensemos sobre todo en las notificaciones constantes, intermitentes y urgentes de las pantallas que llevamos pegadas al cuerpo las 24 horas del día. Temblando en el bolsillo. Eso es. Todos estos son elementos diseñados, intencionadamente o no, para captar nuestra atención a base de activar pequeñas alarmas en la amígdala. Microrespuestas de estrés incesantes a lo largo del día. Vivimos rodeados de tigres de papel. Así es. Entonces, es posible que la arquitectura misma de nuestra sociedad contemporánea mantenga nuestros sistemas nerviosos colectivos atrapados en un modo de supervivencia crónico, limitando así de forma completamente invisible el tamaño de nuestras identidades y la evolución creativa y compasiva de la sociedad en su conjunto. Da que pensar, desde luego. Es sin duda una idea para masticar muy despacio la próxima vez que suene una alerta en el teléfono. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este profundo análisis. Ha sido un verdadero placer diseccionar todo esto. Esperamos de corazón que esta inversión a fondo aporte una nueva claridad a los propios procesos de aprendizaje, adaptación y desarrollo personal de quienes nos escuchan. Les deseamos una jornada muy productiva, llena de curiosidad inagotable y por encima de todo de respiraciones muy, pero que muy profundas. Hasta la próxima.